Agradecer el esfuerzo de gente que no han venido de Madrid ni de Valdemarco ni por aquí, que es gente que ha venido pues de fuera de Madrid. En concreto ellas vienen de Murcia. El compañero que viene después del cárcel de Carabanchel estaba esta mañana en Gijón dando una conferencia y se ha venido esta tarde con nosotros. Es decir, que hay que reconocer también el esfuerzo un poco de no solamente de la organización, que lo hacemos con todo el amor del mundo, sino que de los ponentes, que yo me quito el sombrero, ¿vale? Entonces esta tarde nos va a presentar Jorge Benito, que es un profesor del Instituto de Guadalís. Sí, es que soy un amigo, bueno, de la Sierra, y bueno, es un buen amigo y un socio tal, y vamos a empezar con la cárcel de Murcia, que como sabéis ya es lugar de memoria, que es nuestro objetivo y parece que vamos consiguiéndolo, pero ya han llegado a la meta hace tiempo. Venga, pues adelante. Bueno, buenas tardes a los valientes que habéis aguantado el chaparrón y que ahora está la deliciosa paella haciendo sus funciones también. Bueno, vengo a presentar a Mercedes Nicolás Cáceres. Y con la ponencia de la Cárcel Vieja de Murcia. Es presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de la Región de Murcia. Y bueno, una asociación como este tipo de asociaciones como la nuestra de los Barracones, que lucha por recuperar el recuerdo de las víctimas, y es una asociación muy potente a nivel regional, cosa que todavía no tenemos en Madrid. Entre las publicaciones de Mercedes tenemos el catálogo de fosas de la Guerra Civil y la represión franquista en la región de Murcia. Su trabajo y como presidenta de la asociación está centrado sobre todo en la lucha por el reconocimiento de la Cárcel Vieja de Murcia como lugar de memoria democrática, que ayer ya pues, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, y enhorabuena. Bueno, como Mercedes nos va a contar, la Cárcel Vieja de Murcia se calcula que hubo unos 500 represaliados durante el primer franquismo y que hubo unas 3.000 personas hacinadas, lo que supuso graves problemas de higiene, de alimentación y que derivó en brotes importantes de algunas enfermedades contagiosas, infecciosas como tifus, hepatitis, etc. Así que nada, no me quiero extender más y muchas gracias de nuevo, Mercedes. Bueno, en primer lugar también quiero, en mi nombre y en nombre de las compañeras y compañeros de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia, agradeceros que hayáis pensado en nosotras para estar aquí, para compartir experiencias. Creemos firmemente que una de las formas que tenemos de sobrevivir y de crecer los colectivos memorialistas es precisamente encontrarnos, disfrutarnos y aprender unos de los otros, porque el camino que vosotros acabáis de empezar, nosotros lo empezamos hace un año, y creo que una de las cosas que os quiero contar es cómo ha sido ese año, que parece que ha pasado muy rápido, pero han pasado muchas cosas. Y es cierto que este tema de los lugares de memoria es algo que estamos intentando, que creo que tenemos nosotros, por parte de los colectivos memorialistas, tenemos muy claro que son muy importantes y hoy prácticamente imprescindibles como herramientas pedagógicas para explicar qué fue lo que pasó y cómo pasó, y creo que son muy importantes para fomentar estas situaciones que pasaron, pues no se vuelva, la garantía de no repetición, ¿no? de las que hablamos. Para empezar, precisamente hablando de esto, mañana cuando estábamos con la presentación del resto de compañeros, Murcia es una provincia que está entre la Comunidad Valenciana y Andalucía, que igual que Bustarviejo, con una de las cosas que recuerdo que decía en la página web, que no te pilla de paso para ningún sitio, parece que Murcia pilla de paso para muchos sitios, pero no te queda ahí. Y tenemos, la verdad es que tenemos, por ejemplo, con las compañeras y compañeros de la desbandada, pues este año quisimos
Todos los años entregamos un galardón a un colectivo, a una persona relevante en el mundo de la memoria. Este año fue a la asociación de la Hermandad, participamos en la edición de este año, en la Ruta Señorista de este año, y luego aprovechando la entrega del premio organizamos una jornada para hablar de esas cosas de las que nos vamos enterando poco a poco, porque parece que los colectivos memorialistas estamos cumpliendo una función que debería ser de la academia, de la historia, contar la historia, contar la verdad de lo que pasó, que es uno de los pilares básicos que necesitamos para que la justicia y la reparación de las víctimas pueda llevarse a cabo. Una de las cosas que pasó con la hermandad es que cuando toda esa gente llega a Almería se empieza a evacuar de forma ordenada, y muchos de esos refugiados acaban en Murcia. Murcia se encuentra de pronto con 20.000 refugiados, aparte de los que ya tenía desde noviembre del 36 procedentes de Madrid y de otras provincias. Eso que para nosotros fue un descubrimiento también a través porque estuvimos siguiendo el primer congreso internacional que se hizo. A partir de ahí contacté con Eusebio Rodríguez Padilla, un historiador que está investigando todo el tema de los refugiados, y ahora mismo estamos trabajando en una publicación que hable de eso, de esa desbandada que llegó a Murcia y que se materializó y que hizo que en edificios que hoy en día todavía están en pie, que son de esos sitios que también deberían tener que menos que una plaquita que dijera que hay un edificio en Murcia que era un edificio industrial, en ese momento estaba vacío, se le llama la Casa de los 9 pisos, aunque tiene 8, pero es la Casa de los 9 pisos, y llegó a haber en mayo de 1937 más de 4.000 personas refugiadas dentro. Entonces, son de esas cosas que vamos descubriendo poco a poco, igual que, por ejemplo, Antonia Jover, originaria de Murcia, su padre de Alcantarilla, y también nos visitó Antonia además llegó a Murcia el día que se inauguraba el primer pabellón de la cárcel vieja, de la rehabilitación. Ella decía que había sentido la necesidad de ir a Murcia físicamente, porque Murcia para ella era un agujero negro, era desconocido. Nos pasa lo mismo con el tema del centro sanitario de las brigadas internacionales. También Fuster ya dijo en 2007 que Murcia era una laguna, que no se sabía lo que había. Pues esas cosas son las que intentamos recuperar. En el caso del centro sanitario de las brigadas internacionales organizamos una jornada hace 2 años, y ahora mismo hay una compañera de la asociación que además es médico, no es historiadora, es médico, pero está preparando la tesis sobre dentro de la historia de la medicina del Centro Sanitario Internacional, que también tenemos esperanzas de que a partir de ello poner a Murcia en el mapa de las brigadas internacionales. Y junto con el trabajo de los refugiados, y en el caso de Toñi, que no tenía información, no tenía los expedientes de prisiones, sí que es verdad que ahora, hablando de acceso a documentación, en el archivo regional de Murcia están los expedientes de las prisiones que hubo en la provincia de Murcia, y la mayoría de los expedientes están digitalizados, se pueden consultar. Y además todavía no se han llevado del Archivo Naval de Cartagena los expedientes de los sumarísimos, que también se pueden consultar. Y desde hace muy poco, desde hace cosa de un mes o así, parece que también puedes pedir que te envíen copias digitalizadas. O sea que, por ese lado, en Murcia, de momento no queremos decirlo muy alto porque bastante que le demos publicidad para de algún modo obtener el grifo por algún lado. No decirlo mucho, pero que por ahí vamos medio bien. También tenemos los archivos municipales, tanto en el de Cartagena como en el de Murcia, tenemos prensa digitalizada de la época. Entonces, pues, teniendo todos esos elementos, pues intentamos que, si no encargarnos, porque yo por ejemplo no soy historiadora, sí que estamos en contacto con los historiadores que hay en Murcia que están investigando, pero sí que intentamos facilitar que se pueda acceder a esos archivos y que se pueda, por lo menos, guiar. Cuando nos consultan familiares, lo típico de que te llaman y te preguntan, mi abuelo estuvo en la cárcel y no sé por lo que fue, por lo menos poder echar una mano y poder, si no lo podemos hacer nosotros, por lo menos ayudar a los familiares a que sepan qué fue lo que pasó. En ese trabajo, uno de nuestros compañeros se dedicó, ha estado durante casi 5 años revisando todos los expedientes de la prisión, de la antigua prisión provincial de Murcia, de la cárcel vieja, y
en ese momento, en 2020, decidimos presentarnos a las subvenciones que sacó el Ministerio. Y la forma que vimos de poder tener un primer censo de víctimas en Murcia fue hacer precisamente un catálogo de fosas. Sabíamos que no había fosas para exhumar, allí no hubo, allí la represión franquista empezó el 29 de marzo del 39 y entonces la mayoría de los enterramientos tenían sus sitios, su numeración en su expediente y demás. Fosas de cuneta sabemos que supiéramos una seguro en Jumilla, en la llamada curva de la muerte, que la familia logró que se sumaran los cuerpos en los años 60, después de convencer al cura y de que lo iban a vender al cementerio, que le iban a hacer sus misas y sus cosas, se dio la autorización, pero la exhumación tuvo que ser a las 2 de la madrugada, sin saberlo nadie. De todas formas se llenó de gente, fue multitudinaria. Y otra de las primeras exhumaciones que se hizo en 1979, en la que 10 zanjas o fosas colectivas se desenterraron y se llevaron a una tumba dignificada que tenemos ahora en el cementerio de Nuestro Padre Jesús de Murcia, en la que hay entre 200 y 300 restos de personas fusiladas. En el listado de nombres que aparece, lo digo porque podéis verlo en nuestra página web, hay algunas personas que no están enterradas ahí, pero los familiares quisieron que el nombre apareciera junto al de los compañeros. Por eso una de las cosas que queremos que haya en la cárcel vieja es que aparezcan los nombres de 654 personas, que son 513 fusilados y 141 fallecidos entre el año 39 y el 48. Ese primer listado de víctimas de Murcia lo que nos enseña es que hay víctimas desde el mismo 29 de marzo del 39 y hasta el 27 de septiembre del 75, porque Sánchez Brauro también está enterrado en Murcia. O sea que tenemos la represión en Murcia como en el resto de España, pues duró todo lo que tenía que durar y intentamos que las pocas personas que todavía estamos interesadas en eso, que sobre todo divulgar. Creemos que una de las funciones básicas como colectivo memorialista es poder divulgar. Hace un año y medio, en febrero de 2024, nos enteramos de que el gobierno municipal, que es el dueño del edificio de la antigua prisión, de la cárcel vieja, tenía otra vez sacó el tema de hacer un restaurante, cafetería en las instalaciones de la cárcel. La idea original, cuando empezaron, se hizo un concurso de ideas para rehabilitación en 2017, en 2016 lo que quería que fuera un gastrobar, entero, a lo grande. Ahí empezó la gente a movilizarse, se creó una plataforma y se consiguió que quedara hay uno de los pasillos, el pasillo de la zona oeste, que tiene celdas y no estaba en la base, no nos dejaron participar para nada, ni en las bases de ese proyecto internacional de rehabilitación ni nada parecido, pero sí que apareciera en los pliegos de consultas sobre los usos del espacio, que ese pasillo estaría dedicado a la memoria de las personas que sufrieron represión en ese edificio. Eso con el Partido Popular, que está gobernando en el municipio de Murcia desde hace 30 años, y otros tanto en la región, pues la verdad es que ya fue un paso adelante. Cuando nos enteramos el año pasado de que querían volver, aunque ya el centro está abierto, parte de los pabellones, y es un centro de cultura contemporáneo, empezaron otra vez con lo de la cafetería. Y ahí fue cuando nos volvimos a reactivar. Si este trabajo ha dado sus frutos, creo que ha sido porque hemos ido todos a una. O sea, desde los partidos políticos a los colectivos, las asociaciones de memoria histórica, el que pasaba por Madrid me preguntaba, oye, lo del lugar de memoria, lo de la cárcel. La cárcel para nosotros es el máximo exponente de esa represión, es lo más visible. Ahora mismo está funcionando como centro cultural, pero está en el mismo centro de la capital. Entonces, para nosotros era muy importante esa declaración. Esa declaración, que después de empezar el expediente, el 24 de junio del año pasado, pues ayer por la mañana
antes de salir para acá, salió publicado en el BOE que ya era oficialmente un lugar de memoria. Esta cárcel, que se inaugura en 2029, estaba hecha desde el 27, pero la inauguran en el 29, eso en Murcia se ve una tradición que viene de largo, y en el año 81 el edificio se abandona porque se crea la nueva prisión provincial, que está ahora mismo en Salmonera. La foto de los señores el día que se inauguró y la del camión de mudanza cuando estaban sacando los enseres de la casa del director de la prisión que vivía. Entre una cosa y otra, en Murcia pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas, como ser uno de los últimos objetivos alcanzados en... Las mudanzas se llaman cárceles. Las mudanzas cárceles, sí. Por eso he puesto la foto, porque es que, como yo también, que en Mercedes y cárcel de segundo, o sea, era mi destino. entre una cosa y otra, pasan muchas cosas en esos muros. En el año 29 se inaugura, los años de la República, por supuesto, también funcionó como prisión, y sí que es verdad que según nuestra investigación, sobre todo la de Rufino Garrido, hay 39 sentenciados a muerte por el Frente Popular. Y hay uno de los hechos que siempre nos echan en cara cada vez que se nombra la cárcel, una revuelta que hubo el 13 de septiembre del 36, cuando se hizo un juicio a los gerifaltes, al jefe de Falange, al de otros partidos similares, y entonces el pueblo los condenan a muerte, pero el pueblo pensaba que, como se le llamó el juicio de los señoritos, que finalmente, como tenía que venir el acuerdo de Madrid, que no lo iban a juzgar, y la gente estaba esperando que lo fusilaran. Tal revuelo se armó que en el interior de la cárcel lo que hace el director es fusilarlo. Hay quien dice que sí llegó el enterado, y hay quien dice que no. Esos cuerpos se sacan fuera y al final la gente salta a las vallas. Uno de ellos que era cura, pues lo pasean por el pueblo y demás. Pero sí que es verdad que dicen que los cuerpos desaparecieron, que fueron mutilados y demás, pero según los registros del cementerio, el mismo 13 de septiembre todos fueron enterrados en el cementerio de Murcia. O sea que no sé hasta qué punto eso fue así. Ese es el arma que siempre nos arroja. Y que no deja, hasta ahora, hasta que tuvimos el catálogo de fosas y pudimos decir verdaderamente cuántos ejecutados hubo en Murcia, eso era como una nube a la que no podía responder. No sabía más que por experiencia personal lo que había. En el año 39, con ese catálogo de víctimas, lo que vimos que empezamos con 2 suicidios y siguen los fusilamientos hasta el año 48, prácticamente, que es el último ejecutado. Pero sobre todo en los primeros años hay unas condiciones dentro de la cárcel que es lo que hacen que verdaderamente el nombrarla como lugar de memoria, si un lugar de memoria, si un espacio se nombra lugar de memoria para reivindicar la memoria de la gente que hubo allí y para garantizar que esas cosas no vuelvan a pasar, es la violación de derechos humanos que hubo dentro, tanto en el pabellón de mujeres como en el trato que se le dio a los prisioneros, pues creo que merecen ese nombramiento. Bueno, como he comentado, me voy a poner un poco de pie porque así, como he comentado, la cárcel está en el mismo centro de Murcia. Se ha habilitado como centro de cultura contemporánea y se hizo el concurso en 2017. Sale un proyecto ganador que se llama Muros Etéreos. Objetivo: tirar los muros. Tirar los muros, que no parezca una cárcel, y quitar la personalidad. Aquí está el edificio de correo. Lo primero que hacen es desmantelar todos los jardines de la parte delantera, eso ahora mismo no existe. Y en este pabellón primero es el que ya está rehabilitado. Según el proyecto que ganó el concurso, el Muros Etéreos, que lo que hace es tú entras dentro de ese pabellón y no sabes si es una nave industrial, un cuarto de baño, porque son paredes blancas de pladur, vigas blancas, y entre que por fuera no lo identificas como prisión y dentro te encuentras eso,
la verdad es que el proyecto dejaba mucho que desear. Cuando el año pasado nos lanzamos a hacer la solicitud, que por cierto la hicimos por sede electrónicas, porque no había ni formulario para hacerla, ni nada reglamentado, la hicimos pues, hablando con los compañeros del encuentro, el resto de compañeros que habían solicitado también espacios de memoria, pues ves cómo lo habían hecho, y nos lanzamos. Presentamos un dossier con documentación y sorprendentemente a los 6 meses pues salió el principio del proceso. Esto ha tardado 1 año. Es verdad que en Murcia ahora mismo se está confundiendo, por lo menos desde nuestro punto de vista, la memoria del edificio con la memoria de quienes estaban dentro de ese edificio. Y más allá de las cuestiones patrimoniales, creemos que sabéis que en Murcia hubo una moción de censura, la de la comunidad autónoma fracasó, la del ayuntamiento hizo que hubiera un gobierno de PSOE durante 1 año y medio. En ese año y medio se cambió el proyecto y la verdad es que toda esta parte de aquí, que es lo que se está hablando ahora, aquí estaba el panóptico, la reforma de ahora llega justo hasta ese panóptico. Lo que se ha conseguido a través de las conversaciones, que la verdad es que hemos tenido canal directo con la Dirección General de Memoria Democrática, el verano pasado estuvimos en Madrid planteándoles cuáles eran nuestras inquietudes sobre esa rehabilitación y demás, y la verdad es que hemos tenido línea directa tanto con delegación del gobierno como con la Dirección General, y desde el principio nos planteamos que no se podía llevar a cabo ese proyecto si queríamos que eso fuera un espacio de memoria. Una de las cosas que le propusimos a la Dirección General es acercaros a Murcia, ir a Murcia y ver qué es lo que están haciendo, a ver si a vosotros os cuentan algo, porque desde luego nosotros ni nos han dejado entrar a hacer fotografías, ni participar en nada, ni nada de nada. Eso se ha materializado, se ha conseguido cambiar el proyecto. Las paredes de la fase 2.1, que supuestamente terminará, porque esa es otra, es lugar de memoria, pero el edificio en sí todavía no es accesible, nada más que el primer pabellón. Hasta febrero o marzo del año que viene no estarán terminadas las obras de rehabilitación. Esas zonas de rehabilitación iban todos los muros fuera, se ha conseguido, estos de aquí ya están tirados, se va a dejar como de forma testimonial esta esquina de atrás, y aquí, este patio de aquí se va a conservar entero. También iban los muros fuera, pero hemos conseguido que ese patio, al menos uno de los patios, se conserve, porque además fue uno de los lugares más señalados de ese espacio, porque parece ser que hubo, aunque hay fuentes que dicen que no fue tal, un intento de fuga. Se cargaron a 10 presos y entonces los expusieron en el patio para que los 2000 y pico compañeros pasaran por delante y los vieran ejecutados. Nuestra impresión es que el proyecto de rehabilitación acompaña al proyecto de memoria que se puede hacer, y es verdad que a la hora de proclamar, de publicar en el BOE, si lo habéis visto, sí dice qué condiciones tiene que tener el espacio para ser un espacio de memoria. Es importante que en la publicación que se haga en el BOE, que si hay algo que queréis específicamente que se mantenga, que lo digáis para que luego en la publicación se pueda mantener, porque claro, nosotros dependemos del Ayuntamiento de Murcia. Una de las cosas, creo que porque esto se ha hecho, porque cuando hablamos con Madrid se lo dijimos, lo que no haga Madrid, en Murcia no va a ser nada. O sea, ni el gobierno autonómico, ni el gobierno municipal, ni el de Murcia, ni el de Cartagena, que son los dos puntos más importantes, van a hacer nada por la memoria, al revés, van a intentar evitarlo. De hecho, el Ayuntamiento de Murcia se ha tenido que conformar con que sea proclamada lugar de memoria. Para todo ese proceso, como ya digo, es importante que comunicáis lo que queráis, si hay alguna cosa específica. Aquí se ha conseguido que se mantenga parte del muro, que se mantenga ese patio tal y como estaba, pero claro, cuando a mí ayer veo a las 8 de la mañana que está publicado en el BOE que es un lugar de memoria, a mí la primera pregunta que me salta es, vale, está muy bien, esto va acompañado de una cartelería, de unos audiovisuales que se quieren hacer y demás, vale, ¿quién dice lo que ponen esos carteles? ¿Quién va a escribir eso? ¿Quién se va a dedicar a producir esos audiovisuales que se hagan? ¿Y de dónde va a salir? Y ahí empieza la rueda de preguntas.
Una rueda de preguntas que empieza por uno de los concejales, pues delegación de gobierno, digo, dame el contacto, pues delegación de gobierno. Delegación de gobierno, quedamos para la semana que viene, que está, vale, liado, pues llamamos a Madrid también. Pregunta, ¿quién va a escribir eso? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Si dependemos de que el señor Ballesta redacte esas notas, arreglados vamos. Hay una placa así, dedicada a los 400 deportados a los campos nazis que hay de Murcia, y dice que a la memoria de las personas que perdieron su vida en los campos de concentración. Ya está, sin más nombre. Una de las cosas que nosotros pedimos a la dirección, que no aparece en el BOE, pero que parece que sí se va a hacer, es que esos 654 nombres aparezcan. No es justo que solo estén en el cementerio, que tengas que ir al cementerio a verlo. Hay que rendir esas memorias, porque además estamos hablando de una circunstancia en la que hay gente que moría y la familia ni se enteraba. No solo porque te sacaban y te fusilaban, sino que estabas enfermo y tú ni lo sabías. Entonces, creemos que es importante, para nosotros es muy importante que esos 654 nombres aparezcan. En ese punto que hay que elegir dentro del espacio como punto culminante que esté. Porque el sitio ideal para poner esos nombres, desde nuestro punto de vista, sería aquí, que es la zona de mayor paso. Aquí está el edificio de correo y aquí está la plaza circular. Pero aquí, casualidad, va la terraza de la cafetería que está instalada. Que se inauguró ayer o esta mañana. Esta mañana se inauguró la famosa. Entonces, lo más importante de aquí es que también hubo en el primer año y medio fusilan a la mitad de los fusilados. La mitad de esas 514 personas la fusilan en el primer año y medio, entre 21 de abril del 39 y octubre del 40. Además, en abril del 40 hay lo que los propios presos llamaban la semana trágica, en la que todas las noches sacaban entre 10 y 15 personas a fusilar. Eso era una prisión que estaba dedicada para 300 personas, y hay documentos que hablan de que llegó a haber entre 2.700 y 3.000 a la vez. Las infecciones, el calor que hace en Murcia, la falta de agua, la falta de higiene, esa mala... tú tenías a tu familiar allí, era diabético, le llevabas la insulina y la insulina no llegaba al familiar, por ejemplo. De hecho, llega a ir de la Dirección General de Prisiones, llegan a visitar la prisión de Murcia porque se les estaba muriendo mucha gente. Y en Murcia no había habido tanta represión roja como para que ahora hubiera tanta persona dentro. Lo que hacen directamente es cambiar al encargado del economato, porque estaba quedándose con dinero, claramente. De hecho, baja drásticamente el número de fallecidos. Pasamos de tener en 1940 25 personas, en el 41 46, en el 42 41 personas, 20 en el 43 y 4 en el 44, en el momento que cambian el equipo que se encargaba de la manutención, y que era importante también por las cuestiones de higiene y de enfermedades. Dentro de esas personas fusiladas también hay 4 mujeres. Sabemos que había un pabellón de mujeres. Sabemos que la persona más joven que entró en la cárcel con su madre tenía 20 días. Y no quedan restos de las fichas de las mujeres de si llevaban niños o no llevaban niños. Eso tampoco lo sabemos. Pero estamos en el comienzo. Creemos que esto de que se haya declarado lugar de memoria nos ayuda. No es, como hemos comentado esta mañana, esta no es el mejor modelo de lugar de memoria. Nos hubiera gustado otras cosas. No es la ley de memoria democrática. No es perfecta tampoco, pero con lo que tenemos creemos que es un avance, y que en Murcia se está haciendo cada vez más necesario el usar mucho la pedagogía, el hablar en los institutos, hablarle a la gente joven, y queremos que tener un espacio así que se pueda visitar. Muy bien, muchas gracias. Abrimos turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, por aquí. Sí, yo te quería preguntar, Encarna, un poco por el proceso de declaración del lugar de memoria. Nosotros estamos, bueno, yo estoy colaborando hay una declaración en marcha del lugar de memoria de La Tapia, del cementerio de la Almudena. Entonces ya la fundamentación histórica está mal.
sea, encargaron informes a las universidades. Yo me encargué del informe de la Complutense, entonces está mal la fundamentación histórica, como que no hay historiadores ahí que se hayan encargado del trabajo. Entonces, por ejemplo, dicen que únicamente consideran como vestigio físico el lienzo que hay donde se hacen homenajes, pero que diciendo que en ese lienzo se fusilaba cuando no se fusilaba en ese lienzo. Y cuando el espacio, digamos, del lugar de memoria no va más allá de ese lienzo, donde todos los años se colocan fotografías, etcétera, sino también la parte interior de otro lienzo perpendicular donde están las placas de las 13 rosas, etcétera, y el monumento a los fusilados que se empezó a instalar y que el alcalde Martínez Almeida no borró los nombres. Entonces ahora estamos en proceso de alegaciones. Y entonces, ¿vosotros cómo habéis hecho? Nosotros estamos animando a otras asociaciones a que intervengan también en el proceso para intentar que el vestigio a conservar no solamente sea ese lienzo, sino que abarque más cosas. Te lo pongo como ejemplo, no sé cómo fue en vuestro caso. Pues con nuestro ha sido una aventura. Nosotros cuando presentamos la solicitud apuntamos esto que tenemos, que un trabajo que hizo el compañero que había visto todos los expedientes, ya con todo numerado cuántos murieron, de qué murieron, cómo se hizo, cómo tal. Vale. Luego se sale que se ha colado también en el BOE que allí fusilaban a la gente. Allí no fusilaban a la gente, fusilaron en alguna ocasión, pero los fusilamientos, las ejecuciones se hacían en el cementerio, en la parte exterior del cementerio, cerca de la zona de accidentes. Pero se cuelan esas cosas. En nuestro caso nosotros nos pidieron, cuando se abre el expediente, nos dijeron que iban a pedir un informe que el ayuntamiento podía hablar porque era el dueño del edificio, iban a pedir un informe a la Universidad de Murcia, informe a lo que en otras comunidades será la consejería que se encargue de memoria democrática o demás, pero como en Murcia no hay, pues se la descargaron al interior. Menos más que una semana antes era de Vox y renunció, cuando salieron del gobierno, pero igual tampoco presentaron un informe. Y otro a Patrimonio del Ministerio, que tampoco presentó informe. Lo mejor de todo es que sale, cuando acaba ese tiempo, sale otra publicación en el web, cuando se abre el proceso ¿cuál iba a decir? Exhibición pública. Sí, alegaciones. Alegaciones. Sale que veo que eso fue en noviembre, porque el informe de la Universidad de Murcia, digo, sí, la universidad no ha hecho informe. Además, la Universidad de Murcia, ya con el tema de Juan de la Cierva, no le pidió el informe porque esto sí, van aprendiendo también. Cuando se pide el informe a la Universidad de Murcia, se pide que sea al Departamento de Historia Contemporánea. Porque cuando se pide el informe para Juan de la Cierva, se lo hace uno de Moderna. Porque claro, de contemporánea que es muy rojo para hacerlo sobre Juan de la Cierva. Entonces se especificó fuera. Entonces claro, yo estaba en contacto con el decano y con el profesor emérito que iba a hacer el informe. No se ha solicitado, le decimos que sí, que lo han enviado. Si llegó a la central de la universidad, no trascendió más allá. O sea, la universidad no presenta informe. Lo que pasa es que sale en el boletín oficial que había un informe de la universidad, que claro, yo cuando me leo el extracto en la presentación, digo, si esto es de la cárcel de San Antón de Cartagena. ¿Qué pasa? Que como vimos que había funcionado lo de Murcia, pues dijimos, los compañeros de la sección de Cartagena dijeron, pues vamos a solicitar, en lugar de memoria, la prisión de Cartagena. Y se adjunta un informe de un profesor de la universidad, que es el mismo, que además es cartagenero, y se ve que eso se cruzó allí. También es verdad que el año pasado había 12 personas trabajando en la Dirección General de Memoria Democrática para todo el Estado. Quiero decir, eso se traspapeló y salió un informe. Claro, por un lado la universidad se cabrea, porque dice, mi amiguito van a decir que he hecho el informe y había quedado que no lo iba a hacer. Por otro lado nosotros diciendo, pero si eso es de Cartagena, ¿qué hacemos? Si corregíamos, no llegábamos a tiempo, porque teníamos que llegar antes del año, que eso pasó así y siguió. Y fue, pero eso, que hay poco personal y hay que estar muy pendiente. Pero en alegaciones hubo otras asociaciones. Luego, en alegaciones se colapsó, según nos comunicaron, la Dirección General de Memoria Democrática, porque un colectivo dedicado a la protección del patrimonio en Murcia se ha dedicado, ha estado muy empeñado con el tema de los muros. Entonces hubo varias asociaciones y colectivos que presentaron la misma alegación, que toda basada en que no se destruyan los muros para que siga manteniéndose
para que siga manteniendo esa entidad. Así que es verdad que nosotros tuvimos acceso al expediente y vimos todas las alegaciones. La verdad que la relación con la Dirección General ha sido fluida. Cuando estuvieron aquí es verdad que no nos enteramos, pero como es que tenemos el teléfono, o sea, a Zoraida ayer viene y la llamé por teléfono y no lo coge, porque tú puedes llamar y que no te lo coja, pero no lo coge. Entonces, creo que es importante, por un lado, trabajar desde el territorio con la gente que esté de acuerdo. Yo hablé con la persona que llevaba Memoria Democrática en la Ejecutiva Regional del PSOE y le dije, digo, son los tuyos, eres tú que tienes que toca puertas, llama a Fernando, haz lo que tengas que hacer, pero tienes que empezar. Pero a la misma vez se han hablado con el resto de fuerzas políticas. Y todo el que ha ido a Madrid, hemos ido todos con la misma intención, y creo que eso ha hecho mucho. Entonces yo lo que recomiendo es estar pendiente, si se quiere algo específico, explicarlo, que lo entiendan, y si hay que ir a una reunión presencial ahí, vosotros que estáis más cerca, y que es algo que no estaba en ninguno de los informes, porque los informes que se pidieron no estaban aportados. O sea, claro, que también es que ahí, también eso fue un fallo, pero que jugó entre comillas, a favor. Sí, si no sabemos que podría haber salido mal, porque a veces a lo mejor esos informes son los que ponen el freno. Entonces en este caso... Pero yo creo que en el caso de la cárcel vieja, o sea, la Universidad de Murcia presentaba un informe contando con un especialista que sabía de lo que iba a hablar, o era mejor que no presentara nada, porque no podía ir en contra de la evidencia. O sea, no se puede... Tú en Murcia preguntas y todavía te dicen, no, mi abuelo es que luchó con los republicanos porque le tocó el lado republicano, que yo siempre digo, qué rifa. Porque aquí en Murcia, si tú no querías luchar con los republicanos, te tenías que ir de Murcia. No podías seguir allí. Entonces hay un desconocimiento total sigue vigente la memoria histórica franquista, de lo que se inventaron, y vamos muy poco a poco. Pero en cuanto a los expedientes, os lo recomiendo con tranquilidad y persistencia, pero hablando directamente. Y si hace falta hablar con otros colectivos y tenemos que firmar algo, lo que sea, pues para eso estamos. Vale. Otra pregunta muy breve. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta breve? ¿No? Bueno, a mí me llamaba mucho la atención que la Dirección General de Patrimonio, que tenga la competencia de la región de Murcia, que no hiciera nada con el expolio de este edificio, ¿no? No tenía ningún tipo de protección. La solicitud de bien de interés cultural desde el año 81, porque el edificio era estatal. Entonces Hacienda quería un momento en el que el edificio se iba a derribar y Hacienda iba a hacer una nueva sede allí. Al final se consigue con delegación del gobierno, una época en la que estaba el Partido Socialista, se consigue hacer una permuta de terreno y entonces el edificio pasa a ser municipal. Ahí cuando pasa a ser municipal, sobre todo en la legislatura de 2015-19, se vuelve a pedir, creo que en 2 ocasiones, el que se ha declarado BIC y por supuesto Patrimonio de la Comunidad Autónoma nos lo da. Entonces tiene una catalogación 2, lo que hace que sea posible derribar los muros, derribar el entorno, que tienes que mantener la fachada y poco más. Pero, pues, eso es lo que se ha conseguido. Por eso sabíamos que el tema de los muros estaba perdido desde 2017. Porque si hubiera sido un edificio estatal, pues a lo mejor ahora con el Ministerio de Cultura que tenemos y demás, se podría haber avanzado algo, pero nunca quisieron que fuera así. ¿Alguien más? Pues nada, muchas gracias, Mercedes.